Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Qué gusto estar con ustedes. Quiero compartir uno de los valores que rige la cultura de Ciudad de Dios, y es la adoración que está centrada en Dios. La adoración que honra a Dios es aquella que es guiada por el Espíritu Santo y busca también la transformación de nuestras vidas. Este versículo cuenta una de las historias, para mí, más hermosas que tiene el Evangelio de San Juan, y es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, una mujer que por ser samaritana ya de por sí era rechazada por los judíos, pero además era rechazada por su pueblo, por el estilo de vida que tenía. Y el Señor le dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Me llama mucho la atención porque si Dios está buscando adoradores, quiere decir que hay adoradores. Solamente que estos adoradores tienen una característica, y es que tienen que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y con este tema de la adoración, yo no sé a usted, pero a mí sí me pasó que confundía la adoración con un determinado estilo de música. Es más, muchas veces en la celebración o en el culto estamos hablando con nuestros amigos y dicen, en el tiempo de alabanza, y ahora vamos a pasar al tiempo de adoración. Entonces, posiblemente podamos tener algunas confusiones en torno a la adoración y pensamos que la adoración tiene que ver con un estilo musical, con un estilo determinado de música, o tiene que ver solo con canciones. Pero si nos vamos al inicio de la palabra adoración tiene que ver con amor profundo, con reverencia, con admiración. Y desde el inicio de la creación, el propósito de Dios fue que el ser humano comprendiera que Dios lo había diseñado para tener una relación profunda y llena de amor con Él. Sin embargo, si vemos en el libro de Génesis, el ser humano escogió otra cosa, escogió algo diferente a lo que Dios había querido. Y me gustaría invitarles a leer esta historia. En Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6 dice: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín. Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, y luego se lo dio a su esposo y también él lo comió. Vean qué interesante, porque justamente esto que pasó aquí en el Génesis es lo que le está pasando a la condición humana. El ser humano prefirió el conocimiento, decidir él qué estaba bien y qué estaba mal, antes de guardar la comunión y su relación estrecha con Dios. Y desde ese entonces parece que hay una separación entre el conocimiento y Dios, cuando desde un inicio Dios había diseñado que el centro de la vida del ser humano no fuese el conocimiento, sino que fuese la adoración y una relación profunda de amor y admiración hacia Dios, hacia Él. Entonces, ya viendo desde este punto de vista, ¿cuál es la adoración que le agrada a Dios? La oración que le agrada a Dios es aquella que está enfocada en Él. Y cuando comprendemos que la oración que le agrada a Dios es la que lo pone a Él en el centro de la vida, ya no importa tanto lo que yo considere que está bien o que está mal, sino lo que el Señor me indica. ¿Por qué? Porque la adoración real es aquella que es guiada por el Espíritu Santo, y la adoración guiada por el Espíritu Santo no depende de las palabras bonitas que yo le diga a Dios, sino de un enfoque de vida, donde mi vida esté enfocada en el Señor, en su verdad y en su palabra, pero no con la intención de evitar un castigo, sino con el deseo profundo de agradarle y vivir una vida consagrada a Él. En este momento tenemos un reto increíble. El pueblo del Señor tiene la responsabilidad de volver su mirada al Señor, de ponerlo a Él como su enfoque y de separar y aceptar en humildad
lo que es su voluntad y vivir en adoración, no definiendo por sí mismos o por sí mismas qué está bien o qué está mal, no dejándose guiar por lo que ellos creen, por lo que ven, por sus sentidos, por sus palabras o acciones, sino dejarse guiar por el Señor Jesús y ponerlo a Él en el centro. ¿Sabía usted que la idolatría va más allá de adorar imágenes o animales? La palabra del Señor nos enseña que la idolatría es esa acción que reemplaza el lugar del Señor dentro de nuestras vidas. Entonces, a mí esta verdad me golpeó mucho porque tal vez yo no me comparaba con las personas que adoraban ídolos, pero cuando entendemos el significado de la idolatría, que es cuando yo cambio el enfoque y suplanto a Dios, quito a Dios del centro de mi vida y posiciono personas, les doy el primer lugar de mi vida a mí mismo, le doy el primer lugar de mi vida a mi trabajo, a otras responsabilidades, eso también se considera idolatría. ¿Por qué? Porque en el centro de mi vida no está Dios. Entonces la oración que le agrada a Dios es aquella que lo pone en el primer lugar y que día a día busca su voluntad y agradarle. Entendiendo esto, me llama mucho la atención de que el concepto de la adoración va más allá de canciones y va más allá de música. La adoración tiene que ver con un estilo de vida, de manera de que lo que yo veo, mis palabras y mis acciones están enfocadas en darle gloria, honor a Dios. Y vieras que esto me acuerda mucho a un versículo que está en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, si me permite un momento. Isaías capítulo 29, versículo 13. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece, que me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Aquí el Señor nos está exhortando y nos está diciendo a que la verdadera adoración tiene que ver, además de poner a Dios en el primer lugar, tiene que ver con un estilo de vida que busca que mis pensamientos, mis palabras y mis acciones honren al Señor. De manera que yo no solamente lo exalte con mi palabra, sino que mis acciones se vean reflejadas como un acto de adoración para Él. Porque al fin y al cabo también la adoración es un encuentro de Dios, donde somos guiados por el Espíritu Santo y nos encontramos con Dios en adoración y reconocemos su grandeza. Y finalmente, la adoración no es un acto emocional. Hay personas que dicen: es que no siento adorar, no tengo ganas de adorar, pero es que la adoración no depende de mis emociones, de cómo yo me sienta, sino que la adoración depende de que Él es Dios, de que Él es grande y de todas sus características. Por lo tanto, la adoración no es movida por cómo yo me sienta, sino que es guiada por el Espíritu Santo para darle gloria a Él y así también, como consecuencia, transformar nuestras vidas.